Bien, vamos a comenzar con choque. El estado de choque es un síndrome clínico donde hay perfusión inadecuada de tejidos. Independientemente de la causa, hay desequilibrio entre el aporte y las necesidades de oxígeno. Y los sustratos inducidos por la hipoperfusión, todo esto prolonga disfunción celular. Entonces, choque, no hay perfusión tisular. Y el daño que se da en choque es, uno, porque no hay oxígeno, y dos, por los productos del metabolismo anaeróbico. La lesión celular por la falta de oxígeno y los sustratos del metabolismo anaeróbico desencadena la producción de mediadores inflamatorios. Estos mediadores empeoran más los problemas de perfusión porque dan problemas funcionales y estructurales en la microvascularización. Entonces aquí sumamos un tercer elemento, la inflamación mediada por la hipoxemia y por los productos del metabolismo anaerobio. Esto lleva a un círculo vicioso donde el problema de perfusión ocasiona lesión celular. Hay mala distribución del volumen sanguíneo, esto dificulta más la perfusión y me causa insuficiencia múltiple de órganos. Si el choque no se interrumpe, llega a un punto en que puede fallecer el paciente. El tiempo pues, va a depender de la causa, de la severidad del choque, del estado del paciente. Pero todo paciente con choque, si no se corrige a tiempo, fallan los órganos y puede fallecer. Una de las manifestaciones clínicas más comunes es la hipotensión arterial. Hay una presión arterial media debajo de 60 milímetros de mercurio. El choque puede ser hipovolémico, cardiogénico, el cardiogénico intrínseco o compresivo, séptico, que tiene una fase hiperdinámica e hipodinámica. También tenemos el choque neurogénico, el choque anafiláctico y el choque hiposuprarrenal. ¿Qué eventos ocurren en todos pacientes con choque? El circuito más estudiado son los pacientes con choque hipovolémico. La hipovolemia me causa menos gasto cardíaco e hipoperfusión. La hipoperfusión tisular me va a dar hipoxia. Se activan mecanismos compensadores ya conocidos, problemas en la actividad simpática, en la actividad neuroendocrina, hay daño de células endoteliales. Esto lleva a estasis sanguínea, hay trombosis microvascular y problemas de reperfusión. ¿Okay? Fibrinólisis, trombosis. Los pacientes hacen consumo de los factores de coagulación, que es esto de aquí. Van a consumir plaquetas, fibrinógeno y otros factores. Estos problemas de disminución de la perfusión, trombosis, fibrinólisis, me causan daño celular. El daño celular activa el sistema inmune, me causa un proceso inflamatorio que me da disfunción múltiple de órganos. Por otro lado, la inflamación me aumenta la permeabilidad capilar. Al haber aumento de permeabilidad capilar y también puede haber hemorragias, disminuye más el volumen, empeorando el círculo vicioso. O sea, esta cascada de eventos no ocurre de un solo, sino que es gradual, conforme se va perpetuando el estado de choque. A nivel de la microcirculación, desciende el gasto cardíaco, aumenta la resistencia vascular sistémica. El objetivo de todo esto es mantener la perfusión de corazón y cerebro. Entonces hay vasoconstricción en piel,
músculo, tubo digestivo, para que la sangre que está disponible llegue a corazón y cerebro. Los problemas en la microcirculación me llevan a alteraciones en el metabolismo celular. O sea que, al haber estasis en la microcirculación, se extrae todo el oxígeno de los tejidos, aumenta la producción de lactato, hidrogeniones, y esto contribuye al daño múltiple de órganos. Las reservas de ATP se van agotando. Se acumulan hidrogeniones, lactato, productos del metabolismo anaeróbico. Estos son vasodilatadores que desbordan el tono vasomotor, que quiere decir que el paciente en la microcirculación ya tenía problemas. Esto vasodilata más, entonces hay menor cantidad de volumen, hay más hipotensión y más hipoperfusión tisular. La hipotensión desinhibe el centro vasomotor. Esto aumenta la descarga simpática y disminuye la actividad vagal o parasimpática. Este aumento de la actividad simpática me da vasoconstricción periférica y esplácnica. Tiene efecto cronotrópico positivo, un músculo cardíaco, y trata de incrementar el gasto cardíaco. Tan choque el gasto cardíaco disminuye. Entonces, estos mecanismos compensadores, su objetivo es tratar de mantenerlo, para mantener la perfusión de órganos vitales. También se libera cortisol, que es una hormona de estrés. El cortisol me da resistencia periférica a la insulina en músculo, hígado y tejido adiposo. Esto disminuye la captación periférica de glucosa y aminoácidos. Además, el cortisol me da lipólisis y aumenta la gluconeogénesis. Entonces, es frecuente que los pacientes con choque puedan hacer hiperglicemia por estas alteraciones en el metabolismo de carbohidratos. También aumenta el glucagón, que el glucagón incrementa la gluconeogénesis hepática y eleva más la glucosa. También aumenta la actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona, porque los riñones están hipoperfundidos. La activación de este sistema pues retiene más agua, sodio, la angiotensina 2 es vasoconstrictor. A nivel renal trata de mantener la filtración glomerular y se reabsorbe toda el agua que pueda para mejorar volumen. La volemia induce disminución de la precarga porque tengo menos volumen. Entonces, la frecuencia cardíaca trata de compensar. Repasando, gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Si el volumen disminuye, el gasto cardíaco trata de aumentar. Uno de los problemas más críticos en choque es cuando el pH ácido disminuye la contractibilidad miocárdica y disminuye el volumen sistólico. La actividad alfa-adrenérgica me causa venoconstricción. Eso es para que toda la sangre que está en circulación venosa llegue a ventrículo y de esa forma trate de mantenerse el gasto cardíaco. Eso trata de compensar. Por eso, muchos pacientes con hipovolemia se elevan miembros inferiores para que toda la sangre que está en circulación venosa vaya a corazón y termine en sistema nervioso, esté bien perfundido. La inflamación juega un papel clave, se activan un montón de mediadores inflamatorios, que estos ya se ven en fases más tardías. Estos mediadores lo que hacen es favorecer la progresión del choque y me contribuyen al daño de múltiples órganos. El estado de choque me va a dar hipoperfusión,
hipoxia. La hipoperfusión hipoxia se va a acompañar de estasis en la microcirculación. Al haber estasis se activa la cascada de coagulación y de forma simultánea el sistema fibrinolítico. También se activa el complemento. Los pacientes están con reoxigenación, hipoperfusión. Al reoxigenarse aumenta la cantidad de radicales libres de oxígeno. Esto causa lesión celular. Esta lesión celular activa la inmunidad innata. El aumento de la actividad innata me va a causar mayor secreción de citocinas, TN-alfa, interleucina 1B, interleucina 6, interleucina 2, interleucina 18, prostaglandina E2, factores de crecimiento. Se libera interleucina 8, factor activador de plaquetas, factor activador de neutrófilos. Los neutrófilos aumentan su adherencia, se liberan radicales libres de oxígeno, favorece su degranulación liberando elastasa, fosfolipasa 2 y disminuye su actividad bactericida. Hay mayor cantidad de linfocitos TH2 que linfocitos TH1. Estos linfocitos TH2 liberan citocinas proinflamatorias como interleucina 2, interferón gamma y interleucina 4, 10, 5 y 13. Se activa la cascada de coagulación y del complemento. Como de forma simultánea se activa la cascada de coagulación y también el sistema fibrinolítico, se consumen factores de coagulación. Por ejemplo, disminuyen los niveles de fibrinógeno y aumentan los productos de degradación de fibrina. El más importante, el dímero D, es este de aquí. Y se activan mediadores inflamatorios. Proteína C reactiva, aumenta la procalcitonina, la proteína fijadora de lipopolisacáridos, péptidos natriuréticos cerebral, antagonistas de receptores de interleucina 1, receptores de TNA. A todo eso parte de la respuesta inflamatoria en los pacientes. Todo esto ¿a qué nos va a llevar? Aumenta la permeabilidad capilar. Eso pasa líquido del espacio intravascular al extravascular y disminuye más el volumen. Hay vasodilatación distal disminuyendo la resistencia vascular periférica. Hay daño en endotelio vascular. Disminuye la perfusión en partes distales. Esas eran las respuestas generales de choque. Ahora vamos a ver el tipo de choque más frecuente, que es el choque hipovolémico. Este se debe a que disminuye la cantidad de eritrocitos o plasma o volumen plasmático, ya sea porque hay secuestro, un líquido extravascular, o por pérdidas insensibles, aumentan las pérdidas insensibles en orina o tubo digestivo. Las causas, pues, es frecuente que se emiten hemorragias, las hemorragias de sangre por el tubo digestivo alto o bajo, traumatismos, sangrados retroperitoneales, hemoptisis masiva, hemoptisis que inspectora sangre, hemotórax es que tiene sangre en cavidad torácica, hemoperitoneo, sangre en cavidad peritoneal, rotura de aneurismas aórticos, embarazo ectópico, rotura y atonía uterina. Cuando hay pérdida de plasma, por ejemplo, obstrucción intestinal, donde los intestinos se llenan de líquido, quemaduras extensas, donde se pierde líquido a través de las quemaduras y los pacientes van a tener hipovolemia, enfermedades oxidativas de la piel, isquemia esplácnica, peritonitis, pancreatitis, ascites de acumulación rápida, aumento en la permeabilidad capilar, el ejemplo de los pacientes con choque por dengue, donde tienen síndrome de fuga capilar y pasa líquido del intravascular al extravascular.
Luego tenemos sudoración, diarrea y vómitos, que es bien frecuente que me den hipovolemia. Sudoración profusa, ingesta inadecuada de agua, pérdida urinaria excesiva, síndrome nefrótico, nefropatías, diabetes mellitus, diabetes insípida, e insuficiencia suprarrenal aguda. ¿Para qué me sirve saber todas esas causas? Que si un paciente tiene cualquiera de estas, yo debo estar pendiente porque puede ser choque hipovolémico. Es interesante que el choque hipovolémico me da señales de que el paciente va teniendo hipovolemia y se va a complicar. Por eso hay que saber identificar esas señales para tratar de corregir la causa y evitar las complicaciones por choque. Tiene una fase no progresiva donde si actuamos a tiempo, el paciente se va a recuperar. En esta fase no progresiva se activan los mecanismos compensadores que todos conocemos. Aumenta la actividad simpática, ya que al haber hipovolemia se activan los vasoreceptores. Estos vasoreceptores favorecen la secreción de catecolaminas. Estas catecolaminas me dan mayor resistencia vascular periférica para mantener la perfusión de órganos vitales. También aumenta la secreción de renina por los riñones y la formación de angiotensina 2. La angiotensina 2 es vasoconstrictor, retiene agua y sodio. También aumenta la liberación de aldosterona, que es vasoconstrictor y retiene agua y sodio. Aumentan los niveles de ADH, por lo mismo se activan los vasoreceptores. La activación de los vasoreceptores envía señales a hipotálamo, se libera ADH, se secreta por neurohipófisis. ADH va a túbulo contorneado y túbulo distal, reteniendo agua. Además que a dosis altas tiene cierto efecto vasoconstrictor. En médula suprarrenal aumenta la secreción de adrenalina y noradrenalina. Esas me dan mayor resistencia vascular periférica, efecto cronotrópico e inotrópico positivo. El cuerpo trata de compensar, se activan los mecanismos de la sed, el paciente trata de tener sed, trata de consumir agua, tiene mayor avidez por la sal, se mueve agua del espacio extravascular al intravascular. Por eso muchos pacientes deshidratados, la piel se siente pastosa, sobre todo en niños. Los niños ven cómo se altera la turgencia de la piel por la deshidratación. Pero ¿qué pasa si no identificamos el choque en esa fase? Y el paciente progresa. Ahí llegamos a la etapa de shock progresivo. Aquí el problema es que tiene deterioro cardiovascular y puede fallecer. Los pacientes hacen depresión de músculo cardíaco. Cuando la presión cae, hay menos flujo coronario, hay hipoperfusión del miocardio y se debilita el músculo cardíaco, habiendo más hipoperfusión. Los pequeños vasos quedan bloqueados, hay estasis. Esta estasis en la microcirculación hace que todo el oxígeno sea extraído. Una vez que el oxígeno es extraído, se activan las vías anaeróbicas y se produce ácido carbónico, ácido láctico, disminuyendo el pH local. La acidosis me causa vasodilatación, además que activa la cascada de coagulación y los pacientes tienen microtrombosis. Esta microtrombosis disminuye más la perfusión, empeorando el choque. Como hay hipoxia capilar y se liberan mediadores inflamatorios, aumenta la permeabilidad de los capilares. Pasa líquido del espacio intravascular al espacio extravascular y disminuye más el aporte de volumen. Por el deterioro celular se libera ácido láctico y disminuyen las reservas celulares de ATP. Entonces, el paciente pierde más energía. Resumiendo,
Cuando hay pérdidas de volumen, ya sea por redistribución, por pérdidas externas, por hemorragias, se activan mecanismos compensadores, aumenta la actividad simpática causando vasoconstricción, efecto cronotrópico e inotrópico positivo, se activan vasoreceptores, aumenta la secreción de ADH para retener agua, aumenta la secreción del sistema renina, angiotensina, aldosterona para retener agua y sodio. Hay venoconstricción para mantener volumen y tratar de mantener el gasto cardíaco. ¿Cuál es la clínica de los pacientes con hipovolemia? Una de las manifestaciones más tardías es hipotensión arterial. Por eso, todo paciente con choque hipovolémico hipotenso, eso no viene comenzando, eso ya está avanzado. Puede haber presión arterial media menos de 60, presión arterial sistólica menos de 90, o que el paciente tenga más de 40 milímetros de mercurio o cifras tensionales normales. Un ejemplo, un paciente hipertenso y que pase con 150-100. Entonces, si el paciente con 150-100 lo miró con 160, algo no anda bien. Ese paciente probablemente haya perdido volumen. Por la disfunción de órganos disminuye el gasto urinario. Estos pacientes orinan poco. Activación de ADH, activación del sistema renal angiotensina aldosterona. Los pacientes hacen lesión renal aguda prerrenal. Si la isquemia se mantiene, hacen necrosis tubular aguda y lesión renal aguda, renal intrínseca. En cómo todo está relacionado con las clases anteriores. Hay disminución del estado de conciencia, dificultad respiratoria, la piel es fría, tiene livideces cutáneas, llenado capilar lento y hacen acidosis metabólica. Esta es acidosis metabólica con anion gap aumentado, porque retienen ácidos. Se produce ácido láctico. ¿Qué parámetros debemos evaluar en todo paciente con hipovolemia? La presión arterial, la frecuencia cardíaca, ya que van a hacer taquicardia para compensar, la perfusión tisular a través del llenado capilar, frialdad distal, el pulso. El pulso en choque hipovolémico se llama pulso filiforme, ya que es un pulso débil y rápido. Saturación de oxígeno arterial, el estado de conciencia y la diuresis. En promedio, las personas deberían orinar más de 0.5 ml por kilo hora. Si esto disminuye, es un riñón hipoperfundido. Si el estado de conciencia disminuye, esto ya es grave, pues puede deberse a la hipoxemia sostenida porque hay menos perfusión y ese es uno de los datos más tardíos. ¿Qué vamos a evaluar en todo paciente con choque hipovolémico para clasificar si es algo leve, moderado o grave? Por ejemplo, llega una paciente con diarrea. Bien frecuente un ancianito, llega con diarrea, ustedes le evalúan, tiene frialdad distal, el llenado capilar dura más de 3 segundos, la piel está fría, sudorosa, cuando ven las venas, estas están colapsadas y el paciente está ansioso. Lo revisan y la presión está normal y la frecuencia cardíaca todavía está normal, pero este paciente ya tiene hipovolemia. Si este adulto mayor con diarrea, yo le coloco líquidos, esto puede revertir. Aquí estamos hablando que el paciente todavía está en la respuesta compensadora. La frialdad distal, pues es por la vasoconstricción periférica. El llenado capilar lento porque están hipoperfundidas las partes distales, porque se busca llevar la sangre hacia corazón. Igual las venas están colapsadas porque se trata de movilizar sangre del sistema venoso hacia circulación, hacia corazón para tratar de aumentar la precarga. Pero ¿qué pasa si este adulto mayor pues se va, no toma sueritos o no se hidrata de forma adecuada? Las pérdidas de volumen continúan. Cuando el paciente ya pierde de un 20 a 40%,
ya está taquicárdico, con taquipnea porque trata de consumir más oxígeno para aumentar el tiempo de circulación, disminuye la producción de orina y hace cambios posturales. Cambios posturales quiere decir que el paciente al cambiar de posición, ya sea de sentado a ponerse de pie o de acostado a sentado, disminuye la presión sistólica más de 20 milímetros de mercurio o la presión diastólica más de 10 milímetros de mercurio. Ejemplo, le toman al paciente la presión acostado y tiene 120/80, pero lo sientan y a los 2 minutos se siente mareado, le toman la presión y hace 90/60 o 90/50. Esos son cambios posturales. Cuando nos cambiamos de posición, por gravedad, la sangre va de arriba hacia abajo. Pero si yo tengo menos volumen, por eso el paciente se siente peor. Si persiste las pérdidas de volumen, aquí ya tiene hipotensión, está con más taquicardia e incluso con deterioro del estado neurológico. Vean que la hipotensión es una manifestación tardía, o sea que los pacientes van a tener ya hipotensión cuando las pérdidas son más del 40%. Por eso es que choque es hipoperfusión. La hipotensión es una manifestación de choque. Desde el momento que el paciente tiene pulso débil, llenado capilar lento, frialdad distal, ya este paciente está en choque, aun cuando tenga la presión normal. Y esto por todos los mecanismos compensadores que se activan para tratar de mantener el gasto cardíaco. Sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumento de la actividad simpática, aumento de la ADH. Estos estaríamos hablando que comienzan aquí. Cuando ya el paciente tiene producción de ácido láctico, activación de la cascada de coagulación y sistema fibrinolítico, depresión del músculo cardíaco, ya estamos en pacientes que están graves. El paciente no se pone grave de un momento a otro. Cuando son hemorragias masivas no da chance de hacer choque, sino lo que hacen es exsanguinación. Los pacientes fallecen por las pérdidas de volumen, cuando es muy alto, muy rápido. Pero no les da tiempo ni de hacer choque porque pierden todo el volumen. El choque, las manifestaciones, porque se activan todos los mecanismos compensadores para tratar de mantener la presión arterial. Y con esto que terminamos por hoy la parte de choque.